una tiene ciertas cualidades peculiares en cuanto al diagnóstico de COVID, y por eso que por ahora comenzaremos con la herramienta más sencilla y la de primera línea en nuestro medio, que es la radiografía de tórax. Aquí tenemos en la pantalla el virus COVID, y ahora pasaremos con la ponencia. Primero vamos a hacer un pequeño preámbulo sobre este virus. Básicamente yo me voy a dedicar al área de imágenes, pero es bueno tener en cuenta ciertas consideraciones. Debemos recordar que la infección se debe a un nuevo virus, el virus SARS-CoV-2. La infección, como recordarán, se comenzó en Wuhan, China, en diciembre del año 2019. A partir de ahí se ha extendido a todo el mundo con una gran rapidez. Ya el 30 de enero del año 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró la infección COVID-19 como una emergencia sanitaria pública en el ámbito mundial. Ya el 11 de marzo fue declarada como pandemia. El 18 de abril de 2020 ya se había reportado más o menos 2.160.207 casos acumulados en todo el mundo. Aquí este pequeño slide lo he sacado de acá, la realidad de acá del Perú, del día 12 de mayo, donde podemos ver la cantidad de personas confirmadas, y también vemos que el día 12 se reporta número de fallecidos 2.057 personas, siendo prevalentes el sexo masculino en un 60% y el femenino en un 39.8%. ¿Y por qué vamos a hablar ahora sobre la radiografía de tórax? Básicamente porque el COVID, este virus, afecta primeramente al área del pulmón. Como ahí pueden ver la imagen, el sistema respiratorio es el primer elemento afectado en los pacientes con COVID-19. ¿Qué es lo que podemos decir sobre la radiografía de tórax? Primeramente hay que recordar que las pruebas víricas siguen siendo los únicos métodos específicos para el diagnóstico. Me estoy refiriendo a la prueba rápida y a la prueba de polimerasa, la prueba de polimerasa reversa. El American College de Radiología no recomienda el uso de radiografía para el diagnóstico de infección COVID-19. Y menciona además que mientras que haya disponibilidad del test de laboratorio, no estaría indicada la radiografía de tórax como despistaje. Por consiguiente, se requiere confirmación mediante los test víricos, incluso cuando los hallazgos sean sugerentes de infección COVID-19. Por otro lado, debemos recordar que los pilares fundamentales para el diagnóstico de esta entidad nueva es la clínica, la prueba de laboratorio y la radiografía simple. Cuando esté indicado la radiografía de tórax, esta debe realizarse en la medida posible dos incidencias: la incidencia posterior y la incidencia lateral. En algunos casos estaría indicado las incidencias oblicuas, pero no como de rutina. Se debe evitar en toda medida posible el desplazamiento de pacientes con sospecha de infección COVID o pacientes ya con infección confirmada. Esto es evidente para evitar el contagio. Si no se dispone de una sala específica cercana, se debe priorizar el estudio realizado con equipo de rayos X portátil. En otras entidades y con otras realidades diferentes a las nuestras, tales como China, utilizan la tomografía computarizada como primer elemento de línea. Sin embargo, en otros países
Varía. Eso va a depender de los recursos de cada centro hospitalario. Por otro lado, debemos recordar que el estudio por imágenes no descarta ni confirma una infección por COVID-19, sobre todo en los 3 primeros días de la enfermedad, donde hasta un 50% de los pacientes pueden tener hallazgos negativos. Es decir, que una radiografía de tórax podría frecuentemente estar normal o estar normal en pacientes asintomáticos. Por lo tanto, no se recomienda la radiografía de tórax como detección temprana en general. Aquí tenemos, en este caso, el que toma la radiografía, como bien saben, es el tecnólogo médico, y lo que utiliza son los equipos de rayos X portátil. ¿Qué es lo que pasa el día de hoy? El día de hoy las grandes organizaciones, sobre todo las grandes organizaciones radiológicas, estamos hablando del Colegio Americano de Radiología, la Sociedad Europea de Radiología, la Sociedad Internacional de Radiología y la Organización Mundial de la Salud, menciona que no se recomienda el uso de imágenes para el diagnóstico o detención de esta enfermedad. Sin embargo, hay indicaciones, ya algunas consensuadas, sobre todo en países amigos, en países de Latinoamérica, donde hay ciertas indicaciones donde sí estaría indicada la radiografía. Una de ellas tenemos en el caso de empeoramiento clínico relevante. En pacientes graves, con sospecha clínica, en quienes debe tomarse una decisión de su ubicación hospitalaria, ya sea en una unidad convencional, entre comillas, limpia, o una unidad hospitalaria en aislamiento o, entre comillas, infectada. Otra indicación es el estancamiento clínico a la finalización del tratamiento. También mencionan que otra indicación sería la dificultad para obtener las pruebas de laboratorio y sobre todo, siempre y cuando estos sean negativos y que el estado clínico lo amerite. ¿Qué otras indicaciones se recomiendan? Recomiendan en pacientes con otra patología clínica, pero con sospecha o duda diagnóstica de ser positivos, y en los que se requiere una toma de decisión terapéutica inmediata y un diagnóstico inmediato para elevar la protección de los profesionales intervinientes, llámese cirugía, técnicas intervencionistas. Otra indicación son pacientes que han estado con un cuadro clínico grave, ingresados en la unidad de cuidados intensivos, que al alta, tras su recuperación, es necesario una placa de radiografía como referente, por si existiera una reconsulta en caso de su empeoramiento. ¿Y por qué la radiografía de tórax tiene limitaciones? Según los estudios que han hecho a grandes escalas, menciona la literatura que la radiografía aporta una sensibilidad, según los autores, que van de 25 al 69% en condiciones óptimas. Me estoy refiriendo que las condiciones de la técnica que se ha empleado para obtener este estudio sea adecuado, y sobre todo recomiendan la doble lectura por 2 radiólogos expertos. Teniendo en consideración esos 2 detalles, se alcanza esta sensibilidad. Diferente sucede con la tomografía, en el cual la sensibilidad obviamente es superior, llegando hasta 97 al 98%. Como le dije, no está indicado en las etapas iniciales de enfermedad, ya que debido a su baja sensibilidad puede encontrarse una radiografía normal en las primeras estadios.
En las etapas ya más avanzadas, sí es posible encontrar hallazgos en la radiografía de tórax, como posteriormente veremos en las imágenes que voy a mencionar. Aquí, por ejemplo, tienen dos elementos diagnósticos. Uno, la radiografía simple, y al costado tienen la tomografía. Si tuviera una persona que no tuviera mucho conocimiento de esta entidad, pudiera reportarse esta radiografía normal, ya que tenemos que tener en cuenta que esta es una entidad nueva. Los hallazgos que puedan producirse en la radiografía de tórax en algunos casos no son tan evidentes como en este caso, y que al tomarse la tomografía de este mismo paciente, estamos hablando del mismo paciente, sí vemos hallazgos. Pueden ver en esas flechas rojas que ya hay un patrón de vidrio esmerilado, así lo llamamos en tomografía, que ya son indicios que nos están hablando de que esta enfermedad por COVID está presente. Por eso les digo una vez más que una radiografía negativa no podría descartar este diagnóstico, porque si tuviéramos a la mano la tomografía, como en este caso, efectivamente es ya evidente esta enfermedad. Aquí tenemos dos escenarios diferentes de cómo evoluciona la enfermedad. Tenemos, por ejemplo, el paciente con la letra A que dice ahí, donde la radiografía inicial aparentemente no muestra alteraciones significativas. Pero sin embargo, en el análisis de laboratorio, el PCR ha sido positivo. Sin embargo, 4 días después, es tomado este mismo paciente, ya podemos ver alteraciones muy sutiles que los radiólogos llamamos como opacidades lineales difusas. Ya 2 días después, estamos hablando ya del 6º día, ya se observa cómo existe un aumento del patrón reticular acompañado de engrosamiento de los septos con persistencia de las imágenes de COVID. Entonces vemos cómo en este caso la radiografía en forma evolutiva nos puede más o menos inducir la gravedad y la evolución de este paciente. Aquí tenemos otro para remarcar muy bien la baja especificidad que tiene la radiografía, ¿no? Tenemos dos escenarios distintos, una la radiografía de tórax convencional y otra la radiografía. Son el mismo paciente, en lo que es evidente pueden ver, aún no siendo radiólogos, cómo es más fácil ver las lesiones en la tomografía que en la radiografía. Ojo, que no quiero decir que en este caso no se ve, sino que hay que tener una experiencia, digamos, de médicos entrenados para detectar esta enfermedad. De ahí que recomienden la doble lectura. Y otro detalle más importante es de que es importante lo valioso, el dato clínico, es importante tener los hallazgos, la información clínica, ya que si no se tiene este contexto, para nosotros los radiólogos, hay muchas enfermedades, sobre todo virales, como la influencia, el citomegalovirus, el virus de VIH, que podrían presentar un patrón muy similar, si es que no se maneja el contexto clínico de esta entidad. Por otro lado, hay que mencionar que no se ha demostrado que la realización de radiografías de tórax seriados aporte un beneficio, dicen ahí, añadido a la evolución del paciente. Para remarcar de nuevo, una radiografía interpretada como normal no es garantía que no haya anormalidades. Por eso que debe ser considerada, una vez más, una herramienta de diagnóstico auxiliar. En determinados entornos, tales como América Latina, donde hay escasa disponibilidad de pruebas de laboratorio y ante la necesidad de una valoración urgente, se puede plantear la realización de una tomografía o la radiografía. Esto va a depender de los recursos que tenga la entidad
a la mano. Las imágenes torácicas, en cambio, dice, las imágenes torácicas son muy importantes en el manejo clínico y terapéutico del paciente sospechoso con diagnóstico 19, particularmente cuando los hallazgos influyen en la toma de decisiones. Aquí, por ejemplo, en este paciente ha sido posible tomar la radiografía en dos incidencias. La incidencia, como le decimos, la frontal y la lateral. Acá pueden ver que aparentemente no existen muchos hallazgos evidentes. Pero si comparamos, aquí, a ver, le voy a mostrar las dos imágenes. Aquí tenemos un paciente, aparentemente con radiografía normal. Y acá tenemos otro paciente casi similar. Para que vean que si le hubiéramos tomado solo la radiografía frontal, podríamos haberlos informado como normal. Si vamos a correlacionar con la anterior, prácticamente diríamos que se asemejan, son similares, y que aparentemente podría ser informado como normal. Sin embargo, en la radiografía lateral, acá, ahora váyanse a la radiografía lateral, esta es la primera y esta es la segunda, existe un aumento de densidad, lo que los radiólogos llamamos el área, acá el área retrocardíaca, así en términos más sencillos, digamos, es más oscura, más negra. Sin embargo, en la otra radiografía ven que esa área oscura, negra, se ha perdido. Está ocupando. El espacio que estaba acá ha sido ocupado. Toda esta área, si uno ya le pone a ver más meticulosamente, toda esta área está ocupada. Esto se debe que en este caso, en este paciente, la invasión de la enfermedad pulmonar está hacia los lóbulos posteriores. Por eso es que no lo vemos en la radiografía de tórax frontal. Y sí se evidencia en la radiografía lateral. Este es uno de los casos a tener en cuenta. Acá tenemos, esta es una tienda de campaña, esta es una radiografía como en algunos hospitales se están tomando. Estamos hablando esto del Hospital 2 de Mayo que me prestaron estas imágenes. Así se están tomando, esta es nuestra realidad. Están tomando los pacientes COVID en la carpa. Ahora sí vamos a dirigirnos a lo que nos compete, al diagnóstico radiológico. Dentro de ellos, para interpretar estas lesiones pulmonares, han descrito cinco patrones que es muy útil al radiólogo para interpretar estas imágenes. Básicamente voy a tratarlo de hacerlo lo más sencillo para personas que, digamos, no conocen los términos radiológicos, pero nosotros los dividimos así. La primera hallazgo que vamos a encontrar es una opacidad focal. Una opacidad focal que se define con un aumento de densidad de los márgenes algo definidos, aunque menos de densidad que un nódulo. Posteriormente tenemos lo mismo, una opacidad focal, pero de menos intensidad. Si ustedes pueden ver, hay un rango de diferencia muy mínimo entre una opacidad focal y una tenue opacidad focal. Por eso que dice acá, se parece la una al número 1, pero menos evidente. Después tenemos otro patrón, que a diferencia de los demás, se caracteriza porque ya no es focal, sino que abarca un área mayor. Por eso que dice aumento de densidad difusa. Es más extenso que la número 2. Luego tenemos el patrón número 4. El patrón número 4, tenemos el patrón intersticial. Dentro del patrón intersticial tenemos dos patrones, un patrón focal y un patrón difuso. Básicamente acá se manifiesta radiológicamente como imágenes lineales y como un refuerzo peribronquial. Y por último hablamos de un patrón alveolo intersticial o patrón mixto, que tiene componente alveolar y que tiene componente intersticial, que vendría a ser, como pueden ver, una combinación del patrón 1 con el patrón 2 o el patrón 2 con el patrón 4. Esto básicamente lo vamos a ver en las imágenes.
Aquí está mejor, creo, explicado para aquellos que no entiendan los términos. Acá tenemos el patrón 1, que se caracteriza como una opacidad focal. El patrón 2, como le digo, casi es parecido al 1, pero de menor densidad. El patrón 3 ya no es focal, es más extenso que el patrón 2. El patrón 4, que está acá, es un patrón intersticial, que en este caso es focal y puede ser difuso. Y el último patrón es una combinación de ambos, ¿no? Es un patrón alveolo intersticial, por eso que se ve acá en las imágenes. Este es el patrón 5. Entonces, estas 5 patrones se pueden encontrar en un mismo paciente. Algunos evolucionan solo como el patrón 1 o algunos evolucionan con el patrón 4. ¿Por qué uno evoluciona con un patrón u otro? En realidad no hay una explicación definida, pero tendría que ver básicamente con la inmunidad del paciente, según lo que menciona la literatura. Aquí básicamente para remarcar lo que hemos dicho. Dijimos que había 5 entidades, ¿no? ¿Se lo recuerdan? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Ahora vamos a hablar del patrón 1, que es la opacidad focal. Aquí miren en la flecha, miren cómo tenuemente, si es que no se tiene una, digamos, una visión panorámica, es una manifestación muy sutil. Toda esta área de acá sería el área con planometría. Es un área que le sigue, se puede decir que está comenzando la afección. Y lo curioso, lo que han visto en los diferentes estudios, porque lo que más han estudiado fue los médicos de China, después España, que estas lesiones tienen predilección por las áreas periféricas. Por las áreas periféricas sí comprender los 2 tercios inferiores, ya sea del pulmón derecho o el izquierdo. Entonces, dentro del patrón 1 tenemos acá una opacidad focal. El patrón 2, como les dije, es lo mismo, pero de menos densidad. Aquí tienen. Miren que entre la 1 y la 2 es casi mínima la diferencia. Esta es la 1 y esta es la 2. Esta es la tenue opacidad focal. Ahora viene el patrón. Acá les he querido poner entre las 2 diferencias. Miren cómo la diferencia es casi muy sutil, ¿no? Una opacidad focal, que es la 1, con la 2, que es una tenue opacidad focal. Y acá tenemos la lesión. Entonces, el patrón 1 y el patrón 2. Ahora vemos el patrón 3. En el patrón del 3, ahí como menciona la diapositiva, el compromiso es mayor. Estamos hablando de toda esta área. Y la densidad es más difusa. Si comparan el área superior de los 2 tercios, es muy diferente a esta parte inferior. Como digamos, las áreas negras es más acá y acá hay más áreas blancas, para así decirlo. Aquí tenemos lo mismo, pero en este caso sí fue posible tomarle la incidencia lateral. El área donde menciona la flecha es el área comprometida. Ahora pasamos al patrón 4, que es la manifestación de un patrón intersticial. En este paciente, por ejemplo, no ha evolucionado con el patrón 1, que era la opacidad focal, y se ha manifestado como de frente como patrón intersticial, en este caso con un patrón intersticial focal. Ahí donde señala la imagen verde está el patrón intersticial. Y de ahí tenemos lo que dijimos, el patrón 4 también, pero patrón intersticial difuso. Obviamente, así no siendo radiólogos, podemos decir de que algo está pasando, ¿no? Vemos que ya no se ve el parénquima pulmonar, casi todo está tomado, ciertas áreas nada más que por de acá que están respetadas, el resto todo está tomado. En este caso estamos hablando de un patrón intersticial difuso. Y por último, el último patrón, que es el patrón alveolo intersticial, donde vamos a encontrar los 2 elementos, el patrón alveolar, que vendría a ser esta tenue opacidad, o llámelo manchita, y esta tenue líneas, que es el patrón intersticial. Entonces, como podrán ver, hay que tener bastante curiosidad, bastante experiencia para el diagnóstico de esta entidad. Ahora, así como vimos, todas las imágenes que hemos visto están catalogadas como lesiones muy sugestivas y muy probables de COVID.
Y por eso ahora pasaremos a hablar como las lesiones que no son sugestivas de COVID, o sea, las que no estarían muy lejanas así de ser consideradas como COVID. Y dentro de ellas tenemos básicamente la consolidación focal única, que estaría representada como 6, son imágenes consolidativas. Después tenemos las adenopatías, tenemos el derrame pleural y tenemos la forma nodular. En estas 4 entidades que estamos nombrando, si es que vemos en la radiografía alguna de estas entidades, podríamos decir con certeza de que no estamos frente a un paciente COVID. El hecho de encontrar derrame pleural no es característico de paciente COVID. Si bien se reporta alguna obturación del ángulo postofrénico, puede ser, pero en casos muy alejados, pero no en derrames pleurales evidentes. Igual, el hecho de encontrar adenopatías tampoco son hallazgos sugerentes de COVID-19. Aquí tenemos, por ejemplo, en esta imagen, acá tenemos una lesión consolidativa. Si vemos esta radiografía, no podemos hacer el diagnóstico de COVID porque efectivamente ya los patrones que he mencionado anteriormente no concuerdan ninguno con esta lesión, que es consolidativa. Acá tenemos también el aumento de ambos cilios pulmonares, tanto derecho e izquierdo. Miren cómo están aumentados. En este caso tampoco se habla de paciente COVID. No es una imagen típica para el diagnóstico de COVID. Aquí está lo que les decía, el derrame pleural. Si bien en algunos casos se reporta derrame pleural, pero mencionan que no se define como aquella curva que nos enseñaron en premédica como la curva de Damasó. Generalmente es una tenue obturación del ángulo postofrénico nada más, pero no es un derrame evidente, como se ve en este caso. Y acá tenemos otra lesión que no es sugestiva de COVID, que es la presentación de nódulo pulmonar, ¿no? Entonces, si se pueden comparar con las imágenes que tuvimos anteriormente, esta es una lesión más definida, con bordes bien precisos, que estamos hablando de un nódulo pulmonar. También otro dato muy importante es que tenemos que, en la medida posible, se debe comparar los volúmenes pulmonares. En este caso, un paciente que llegó, digamos, al inicio con síntomas recién iniciales y después acá tenemos, después de su evolución, como básicamente evolucionó con un patrón alveolo intersticial. El mismo paciente en diferentes tiempos. Ahora nos vamos a ir sobre el informe radiológico. ¿Cómo vamos a interpretar? Ya hemos visto las lesiones que pueden tener, ahora vamos a ver cómo vamos a hacer el reporte radiológico. Primeramente, para reportar las lesiones tenemos que hacernos un esquema. Básicamente aquí tenemos es un patrón, este patrón procede de la Sociedad Española de Radiología, donde básicamente para hacerlo más didáctico mencionan la manera de distribuir, ¿no? Hacen su manera de enfocar. Primero menciona la distribución que tenemos que poner, si es central, periférica, difusa. Mencionan que debemos mencionar la zona afectada. Y luego, después de hacer la interpretación, podemos definir, digamos, si estamos hablando de lesiones sugerentes de COVID o lesiones que no son típicas de COVID. Acá está, como les dije, las que no son típicas son derrame, la adenopatía, la fibrosis y los nódulos. Y luego de ahí, de la interpretación, evidentemente viene la conclusión. Entonces, aquí está más detallado lo que le tengo que decir, ¿no? Primeramente hacemos un esquema, derecha-izquierda. Algunos lo dividen por tercios, porque a veces es difícil delimitar por segmentos pulmonares. Por eso que lo más práctico lo dividen en tercios, ¿no? Tercio superior, medio, inferior. Definen a su vez si tienen lesiones únicas, múltiples, si las lesiones básicamente son periféricas. Otra cosa en tener presente que no necesariamente periférica es que está en la lesión en la parte lateral,
porque pueden ser lesiones periféricas también en las bases o también en la región del ápex, o incluso a nivel yuctacisural, que también son consideradas periféricas subpleurales y que son evidentemente las que son difíciles de visualizar. Indicar también en la medida posible si la afección es bilateral y mencionar qué pulmón o qué lado está más comprometido. Acá tenemos como una propuesta de cómo también hacer el reporte, en este caso dada por la Sociedad Británica de Imágenes de Tórax. Aquí básicamente tenemos cuatro realidades. Uno que cataloga la radiografía de tórax normal, la radiografía de tórax, la que es muy sugestiva o probable, la indeterminada y la forma no COVID. La indeterminada evidentemente se encuentra entre ambas, ¿no? En aquella en que no se puede categorizar ni qué es francamente COVID y la que no es COVID. Aquí está, ya para definir bien, la forma normal es la que no, sin embargo es normal, pero no excluye el diagnóstico, porque ya hemos estado diciendo que aquí es fundamental las pruebas, correlacionar con las pruebas de laboratorio. Y las clásicas o probables son las que ya les mencioné. Básicamente lo que se espería encontrar es lesiones con opacidades, ya sean múltiples, predominantemente basales y periféricas. Generalmente bilaterales más que unilateral. Y la forma no indeterminada, que está, como le dije, entre las dos categorías. En la forma no COVID está la presentación de neumotórax, neumonía lobares, derrames, edema pulmonar, entre otros. Otra cosa que debemos tener en cuenta es la cuantificación. A través de la radiografía también podemos catalogar en leve, moderado, severo el compromiso del parénquima pulmonar. Acá tenemos un compromiso, por ejemplo, de un paciente con diagnóstico positivo de la forma leve. Básicamente esta categorización es una categorización, digamos, subclínica, ¿no? Es una categorización básicamente basada en las imágenes. Para así definirla, por ejemplo, acá pueden ver leve es cuando predomina más las áreas radiolúcidas que las radiopatas. O sea, me refiero que el área oscura es más predominante que las áreas claras. Acá, si pueden ver de la parte del ápex hacia la base, tenemos que toda esta área está libre y acá en la base ya se está comprometiendo. Ese es un cuadro leve. Acá en la moderada ya podemos ver que evidentemente el compromiso es mayor, pero todavía ven áreas que están respetadas. Por ejemplo, acá tenemos áreas que están respetadas todavía, de alvéolos que todavía están indemnes. En la forma moderada o severa ya es evidente, ¿no? Como le digo, ya se ve que el compromiso pues ya es mayor. Entonces, si se ve en cuenta, es fácil de determinar los grados por este método. Acá tenemos otro paciente también, que en este caso se presenta tanto el patrón alveolar como el patrón intersticial. Aquí ya para remarcar los conocimientos, igual, para ver las categorías leve, moderado y severo. Acá en inglés, ¿no? Es lo que le decía, más negro que blanco, o sea que van a haber más áreas negras que blancas. Hay más áreas negras que blancas. Acá, en la forma moderada, más o menos hay tanto áreas negras como áreas blancas. Y la severa es que predominan las blancas sobre las negras. Es una forma más práctica y más sencilla de recordar, ¿no? A uno siendo radiólogo creo que es más evidente de recordar. Y otro también detalle que hay que tener en cuenta es si bien hemos visto estas tres formas de graduación, leve, moderado, severo, también tenemos la escuela italiana, donde dan un score. Esta es la cuantificación de la gravedad de acuerdo a un score italiano.
Para ellos dividen el pulmón en 3 segmentos, superior, medio, inferior. La línea divisoria está por debajo del botón aórtico y la otra línea por debajo del ilio pulmonar derecho. Y dividen al pulmón en estos segmentos, A, B, C, D, E, F. Y el score va a variar de acuerdo a las anormalidades que presenten. Así como acá van del 0 hasta el 3. 0, 1, 2, 3. Aquí lo vamos a ver más detallado. Acá está. Por ejemplo, un score de 0, aquí en esta área, es que no hay evidencia de enfermedad. Un score de 1, donde ya se comienzan a ver infiltrados intersticiales. El 2 es de que hay tanto los dos, patrón intersticial como patrón alveolar, pero a predominio del intersticial. Acá tenemos patrón 2, acá también tenemos el patrón 2. Acá ya el patrón 3, pero a diferencia, si bien hay los dos, el componente mayor es el alveolar, en el patrón 3, ¿no? Acá tenemos 2 ejemplos de patrón 3. Lo que sí se ha visto es que acá, como pueden ver, los hombres mayores de 50 años y las mujeres mayores de 80 tienden a presentar score mayor o igual que 8. Eso es lo que han visto los radiólogos italianos al generar este tipo de score. Y ahora, en conclusión, el informe, como explicamos desde el inicio, esta es la manera de acuerdo a los hallazgos que encontremos, lo vamos a categorizar, ¿no? Ya sea compatible, altamente sugestivo de COVID, sospechoso de COVID, no concluyente de COVID. Acá es no sugestivo de COVID, ya sea si encuentra una neumonía, si encuentra signo de fallo cardíaco, es no sugestivo. Y lo normal, ojo, normal, pero lo que vemos, hallazgos radiológicos no relevantes, ¿no? Entonces, esta es la manera como uno tiene que concluir cuando hace ya la evaluación final. Y esta es otra escala. Esta es otra escala que permite ver, así como dice acá, la valoración de ingreso o alta del paciente, que los americanos le llaman la escala Ervin. Según esta escala, igual divide el pulmón en tres segmentos, y de acuerdo al número de lesiones, según ellos, van a determinar la cuantificación o gravedad. Así, por ejemplo, si no hay ninguna lesión, como acá, lo catalogan en 0 puntos. Si hay menos de 3 lesiones en un solo pulmón, el puntaje es 1. Acá está 1. Si hay ya más de 3, igual o más 3 lesiones, o en 3 campos, ya el puntaje es 3. Y la forma, si afecta a 2 pulmones, va a variar también el puntaje, ¿no? Acá se puede dar una mezcla entre el 1 más 1 o el 3 más 3. Ya estas son variaciones de ambas. Nada más teniendo la acotación de que se va a aumentar un puntaje si entre los dos pulmones hay 3 o más campos. Y también se aumenta un puntaje de 1 si, aparte de lo que hemos descrito, hay adenopatías, derrames o signos de consolidación. En general podemos decir que ya encontrar 3 o más puntos es un factor de mala evolución. Básicamente eso. Aquí está lo que hemos dicho, ya en forma más resumida, para los que quieren ya más enfatizar, pero es lo mismo, ¿no? Es básicamente, tienen que ver el puntaje en relación a la lesión, a cuántas lesiones ustedes encuentran. Pero ya el encontrar 3 lesiones a más, ya estamos dándole, así como acá dice, 3 puntos. Y si es bilateral, va a depender si aparte de eso encontramos otros hallazgos que incluso ya puede subir a 6 puntos. El puntaje en total va de 0 a 8 puntos. Aquí tenemos igual para recortar, acá tenemos un paciente con diagnóstico altamente sugestivo de COVID. En este caso, si pueden ver, se manifiesta como patrón intersticial, más intersticial que alveolar. Si pueden ver estas líneas que aparecen acá, está afectando los 3 campos derechos, acá, desde acá,
todo el campo derecho y el medio el inferior izquierdo, y le dan una categorización de 5 puntos. Básicamente, ese es el resumen que he tratado de hacer. Hay mucho más que dialogar, pero básicamente lo básico en la radiografía de tórax, creo que eso es lo que más se puede dar. Si es que se puede, ya se está programando para una exposición también de tomografía, porque también es bien amplia. Y básicamente recordarles, ¿no?, que lo mejor que esto es la prevención. Y agradecer a todo el personal de salud por su gran compromiso en combatir esta entidad, lo cual no se lograría sin el apoyo obviamente del ciudadano común, ¿no?, que acate las recomendaciones pertinentes. Bueno, de mi parte muchas gracias, y más bien si tuvieran alguna pregunta, alguna duda sobre la exposición dada. Bueno, buenas tardes. Nuevamente, agradecemos infinitamente a la doctora Mesa, quien nos ha deleitado con una exposición magistral tan clara. Para la gente que no somos especialistas en radiología, creo que ha sido tan didáctica, pero a la vez tan completa como para nuestros residentes, que espero que en todas las regiones estén conectados. A propósito, antes de iniciar las preguntas, vamos a agradecer a todos los participantes en esta reunión y a la unidad de telecapacitación del MINSA, que nos está apoyando también. Agradecemos al Hospital Augusto Pillaca de Moyobamba, al Centro de Salud Anta Cusco, al Hospital de la FAP, y al Policlínico Parroquial Belén de Cusco, y al Centro de Salud Pacaros. No sé si se han conectado más. Agradecemos la participación porque esta presentación es un ejemplo de lo que con Telesalud podemos hacer, ¿no? Realmente el privilegio de tener una clase tan bien enfocada, tan precisa, y cuando yo empezaba a presentar, la doctora me dijo, no, es que solo voy a poner radiología porque es demasiado amplio, y tiene toda la razón. A veces en nuestra ignorancia queremos resumir en una presentación los puntos clave, cuando en esto es tan importante, sobre todo para nuestros primer y segundo nivel, que tengan claro y con la tecnología apropiada poder contribuir al diagnóstico. No todos van a poder llegar a tercer nivel, efectivamente, que quisiéramos que todos lleguen a un ventilador, pero de repente ya con una imagen sugestiva en un estadio inicial podemos hacer mucho, ya empezar alguna terapéutica antiinflamatoria que nos contenga y evitemos que llegue a una mayor complejidad, ¿no? Silvanita, damos paso, y siempre agradeciendo a todos ustedes y a la doctora Mesa, la verdad que nos ha deleitado con esta presentación tan magistral. La primera pregunta es: ¿en cuánto tiempo debemos de tomar un control radiográfico y si es necesario una radiografía más antes del alta? Bueno, básicamente el pedido de si le tomamos o no una radiografía va a depender básicamente del médico que esté viendo a este paciente. Como vimos en la explicación, básicamente si la evolución clínica no lo amerita, no es necesario tomar radiografía, excepto, como le mencioné,
recomiendan en algunos casos tener una radiografía al alta para después, si el paciente, digamos, manifestara después alguna complicación o alguna recurrencia, tener una radiografía básicamente de control. Pero eso va a depender, como le digo, del clínico tratante, en este caso del médico intensivista. Pero si no es pertinente, si el cuadro clínico no la medita, no necesariamente se debería tomar una radiografía. Bueno, yo tengo un comentario, doctora. En realidad, la riqueza de las manifestaciones nos hace muy difícil, o sea, podemos tener una claridad más o menos en lo que debemos esperar, pero recalcar lo que usted dijo, ¿no? O sea, no solo, eso tiene que ir aunado primero a la clínica, a la sospecha clínica epidemiológica de lo que... Epidemiológica, bueno, lo tenemos más fácil, ¿no? Porque la verdad que ya estamos en fase comunitaria, debemos sospechar de cualquier paciente con un síndrome respiratorio o inclusive que no haya tenido un contacto que hayan identificado, ¿no? Las pruebas que laboratorios que no son un poquito complicadas para todos, aún en Lima tener, y sobre todo la clínica, y ya tener una imagen y la historia del paciente y observarlo, ¿no? De repente en nuestra emergencia, si se está descompensando rápidamente, como que tener una alta sospecha ya con la radiografía. No sé qué opinión le merece, doctor. Sí, evidentemente lo que usted dice es muy cierto, ¿no? Tener en cuenta pues que lamentablemente a veces la teoría, lo que aconsejan, es diferente al contexto de cada ambiente hospitalario. Si bien la radiografía de tórax en algunos sitios, como mencioné anteriormente, por ejemplo China en su línea de primera elección, ellos muy poco utilizan la radiografía de tórax, más de frente tienen la tomografía, es porque ellos tienen ese recurso, ¿no? Ese recurso a la mano y cuentan con ese material de herramienta. Sin embargo, otros países no tienen eso a la mano y encuentran una alternativa valiosa en la radiografía de tórax. Y básicamente, si pueden ver, los hallazgos, cuando se saben interpretar, son muy valiosos, ¿no? Animados a la clínica. Entonces, eso, el contexto de tomar uno o otro método va a depender de los recursos que tengamos. Por ejemplo, en nuestro hospital lo que básicamente utilizamos es la radiografía de tórax para confirmar o rectificar el diagnóstico y también para ver la evolución de estos pacientes, ¿no? Con eso el médico tratante también se siente seguro en cuanto a la terapéutica, o también en el caso que también quiera cambiar cuando no haya respuesta también al paciente. Es importante ver las imágenes, cómo evolucionan, porque ahí, como ustedes pueden ver, efectivamente se ve a través de la evolución cómo la radiografía se va empeorando o se va mejorando, como vaya el paciente. Sí, doctora, se animaron a hacer algunas preguntas más. Hay una que está dividida en dos partes. Nos dicen de Cajamarca que en pacientes asintomáticos con IgM positivo para COVID, obviamente, es necesario tomar una radiografía o una tomografía. Y dice que la pregunta es porque en Cajamarca están tomando tomografías de tórax, o sea, tomografías computarizadas a pacientes positivos asintomáticos, manifestando que si sale sin lesiones fue un falso positivo de IgM. Ya. Sí, la de tórax, primero tenemos que ver el tiempo de incubación de este virus, ¿no? El tiempo de incubación varía de 2 a 7 a 10 días. Entonces, si lo tomamos muy precoz, evidentemente la radiografía de tórax va a salir negativa. Pero en este caso usted me dice que la radiografía de tórax es negativa, pero la prueba de laboratorio ya ha sido positiva. En este caso, el objetivo ya, si es positivo el paciente, ya en realidad debería iniciar el tratamiento, ¿no? El tratamiento ya eso depende del clínico. Pero en ese caso ya no sería objetivo de tomarle una tomografía, porque ya, salvo que tengan, digamos, estén pensando que la prueba de laboratorio no sea, ¿cómo le puedo decir?, específica para este caso. Pero si confían en la prueba de laboratorio que es positiva,
tienen una radiografía que es negativa, ya no sería conveniente tomarle la tomografía. Salvo que en el transcurso, digamos, este paciente así, radiografía negativa, prueba de laboratorio positiva, estamos hablando del segundo, tercer día, y si el paciente nota mejoría, ahí nada más debería quedar, pero si en este tercer, cuarto día vemos que el paciente comienza a empeorar, entonces en ese caso, y si tienen a la mano la tomografía, ahí sí estaría indicado tomar. Es más, como ustedes mencionan, ya les mencioné de nuevo, en China, al tercer día ellos toman la tomografía. De entrada, ellos utilizan bastante eso. No utilizan mucho la radiografía. Al tercer día, ellos en los pacientes ya le están tomando como diagnóstico. Porque como pueden decir, lamentablemente a veces las pruebas diagnósticas se acaban, son muy difíciles de conseguir. Entonces, otra herramienta, por eso que en estas imágenes tiene un fuerte apoyo. En caso de no tener pruebas de laboratorio, y si tienen a la mano la tomografía, ellos están utilizando la tomografía. Porque pueden ver que al segundo o tercer día los hallazgos son son positivos con la tomografía. Sí, pero hay otra pregunta. A ver, hay otra pregunta. Sí, dice que hay estudios asintomáticos. Perdón, ese fue un comentario. Antes habían preguntado si se puede tomar una radiografía lateral cuando un paciente es sintomático, pero que tiene una radiografía póster anterior negativa. Mire, lo que aconseja las entidades, pues, bueno, nosotros los radiólogos nos basamos en protocolos internacionales y lo que he revisado, tanto a nivel norteamericano, a nivel español, recomiendan que se debería tomar las dos incidencias, la frontal y lateral, por lo que ya estamos viendo, ¿no? Que usted puede tener una radiografía frontal negativa y en la lateral encontrar hallazgos. El inconveniente está que otra cosa es la realidad cuando usted sube a piso en las salas de UCI, que son pacientes que están en tremendo insuficiencias respiratorias, tomarle una lateral, básicamente los chicos que están ahí son los tecnólogos médicos, para ellos resulta bien difícil y bien problemático tomarles una lateral. En esos casos, lamentablemente, como les dije, aún están indicados, es bien limitante. Pero si el paciente, digamos, todavía está en una fase donde él se puede valer por sí mismo, digamos, puede caminar, puede pararse, sí podrían tomarle la pero el paciente lamentablemente postrados es bien difícil tomarles la lateral. Los tecnólogos que están ahí al pie de la cama mencionan que es bien problemático tomar. Entonces, en esos casos, a pesar de estar indicado, digamos, no, sería un factor limitante, ¿no? Pero si ustedes ven que el paciente, digamos, se le puede tomar, estaría así indicado. Ya. Señor Iván, ¿ya puede opinar? Buenas tardes con todos ustedes. Muy buena la exposición, doctora. Quisiera dar algunas opiniones acerca de lo que están mencionando, ¿no? Respecto a lo que es el control radiográfico, si se debe tomar o no, según las guías indican, si nosotros tenemos una radiografía aparentemente normal, con pruebas laboratoriales, en este caso una prueba rápida positiva, lo ideal es tomar una tomografía. Ahora, en pacientes hospitalizados, si vemos que la pregunta era si necesitamos controles en un paciente hospitalizado, no sé cuál es su comentario respecto a que hay guías que indican que un control ecográfico incluso sería factible realizar o útil para ver la evolución de estos pacientes. Controles radiográficos ya teniendo una tomografía inicial no serían tan indicados, pero sí, dependiendo de la evolución del paciente, al final de haber realizado un tratamiento y ya cumpliendo más de 10 días del paciente hospitalizado, podríamos realizarle una tomografía de control para ver si hay mejoría o no.
Básicamente quería su opinión respecto a lo que es la ecografía en los controles. Y antes de cortar, ahí preguntaban que en Cajamarca están indicando que pacientes con prueba rápida, un IgM positivo, les está indicando que si le toman una ecografía y es normal, son falsos positivos. Lo que podríamos estar encontrando en estos pacientes es que teniendo una prueba diagnóstica positiva con una tomografía aparentemente normal, estaríamos hablando de repente de una fase inicial de la enfermedad, donde todavía pues la cascada inflamatoria, todo lo que compromete a lo que es el COVID todavía no se está manifestando. Entonces nosotros no podríamos decir que es un falso positivo. Ahí tenemos que tener mucho cuidado, ¿ya? Porque este paciente, diciendo que es falso positivo, podríamos enviarlo a su casa, a decir que no tiene nada y estar contagiando. Y más si estamos en una fase 3 de la pandemia. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. En estos pacientes, obviamente, con una radiografía, si tuviéramos un paciente de inicio con una radiografía normal y un IgM positivo, tomografía. Si la tomografía está normal, como digo, podemos pensar que está en una fase inicial y mandar al paciente a cuarentena. Sí o sí debe estar en cuarentena para evitar contagios. Después, bueno, me olvidé qué más quería comentar, pero básicamente quería su opinión acerca de las ecografías de control en los pacientes hospitalizados, que no podemos estar realizando a cada rato radiografías ni tomografías, obviamente. Gracias. Bueno, bueno, agradecemos al doctor por sus aportes y supongo que la experiencia que tienen hace alertar todo eso lo que menciona. A ver, ¿qué pasa con la ecografía? La ecografía tiene, como cualquier herramienta diagnóstica, ventajas y desventajas. Pero ¿qué va a pasar en el diagnóstico de esta entidad? Primero, para comenzar, la ecografía como procedimiento para el diagnóstico de pacientes COVID todavía no es un estudio consensuado. Es verdad que existen reportes, tanto la escuela americana como la escuela italiana, que ya tienen estudios de pacientes con este diagnóstico. Sin embargo, mencionan que todavía pasa así como la tomografía y como la radiografía, que son estudios ya más antiguos y que tienen ya hasta criterios, ¿no? Sin embargo, tenemos ya escuelas que sí lo están utilizando. Ahora, para utilizar la ecografía tenemos que ver dos cosas. Uno, que exista un personal entrenado, porque así como usted ha podido ver las radiografías, estoy seguro que si ponemos a 10 lectores, de los 10 solo 2 van a identificar y todo, no la diagnostica. Fácil ecografía. Primero, usted sabe que la ecografía es obtentor de pensión. Bueno, si tenemos la suerte de tener una persona adiestrada para esto, a buena hora. Segundo, otras entidades no lo recomiendan. ¿Por qué? Porque con la ecografía, si es una persona que no está bien entrenada, ojo que tiene que barrer todos los campos pulmonares, tanto derecho, izquierdo, superior, inferior, y eso toma tiempo. Y si el colega no está entrenado, y lo que tenemos que evitar acá es el tiempo de permanencia por el riesgo de sospecha, ¿no? Por el riesgo de contagio, me refiero. Entonces, hay algunos colegas que sabiendo la herramienta de la ecografía, esto, básicamente le diré, doctor, que prefieren tomarle la tomografía a estar haciendo ecografía, básicamente por el problema de contagio. Porque ahí usted tiene que entrar a esos pacientes que sí son positivos, usar todo su material de protección y comenzar a hacer la evaluación de este paciente. Pero, como le digo, va a depender de la entidad, ¿no? Si en su institución lo toman esto como parámetro, bueno, ya va a depender. Pero sí, los hallazgos que se encuentran en los pacientes que se han hecho, los pocos estudios que hay en pacientes que han hecho de ecografía, en pacientes COVID, efectivamente, así como he mencionado los hallazgos de radiología, también hay hallazgos que nos permiten decir que son, digamos, muy sugestivos de pacientes COVID. Eso no lo estamos discutiendo, sí, también hay. El riesgo está eso, como le digo, el riesgo de contaminación,
el riesgo de operador dependiente, riesgo de saber localizar bien las lesiones. Ese es el inconveniente, pero si no hay ninguno de esos factores y la persona lo domina, ya es cosa, como le digo, que ya cada institución lo tiene que ver, ¿no? Eso sí es muy importante. Y el otro, según mencionan, esto lo están evaluando. Que yo sepa, todavía no está así consensuado la ecografía. Sí hay reportes. Es más, hace poco también la Sociedad de Radiología ha dictado una charla específicamente de ecografía, pero como le digo, en esto estamos en camino, ¿no? Como usted mismo sabe, es una entidad nueva, los hallazgos también son nuevos y esto va a ir variando. Va a ir variando a medida que avance la enfermedad. Es más, no sabemos si estos pacientes que van a dar de alta ya no sabemos si ya ahí son curados o puede ser pasa un tiempo y vuelvan a hacer la enfermedad. Puede ser que este virus mute y puede ser que el paciente haga otra recurrencia. Todavía son cosas que está ahí, una cosa como dice en la teoría y otra cosa en la práctica, ¿no? Esas cosas que ya lo vamos a ver a medida que se vean los casos de pacientes, ¿no? Van a ir avanzando y de acuerdo a eso ya es muy seguro que se van a sacar nuevos contextos en cuanto a la evolución. Pero sí, la ecografía es un elemento útil, como le digo, pero hay que tener muy en cuenta el operador dependiente. Eso sí, es el consejo nomás que le podría dar. Doctora, para terminar y no abusar de su tiempo, tenemos dos preguntas, una que me parece, bastante crítica en el sentido de que preguntan, me pareció al principio apresurada, ¿qué lateral tomar, derecha o izquierda? Pero la verdad que también en el contexto de COVID, ¿cómo toma ambos pulmones? La respuesta de la clínica es la que te manda, no necesariamente puede ser la acertada. No sé cuál es su opinión, doctora, de qué lateral. Y la última pregunta, que también me imagino que se refiere a cuando se negativizan los signos en los pulmones. Dice, si el pulmón puede recuperar la función normal, que no sería una pregunta dirigida a la doctora porque ella es radióloga, pero de repente sí, cuánto demoran las imágenes en evolucionar o hasta de lo poco que se está viendo hasta ahora, ¿no? Ya. En cuanto a la radiografía lateral, primero tenemos que ver dos contextos. Si usted toma la radiografía lateral si toma la radiografía, digamos la radiografía frontal y sale negativa, entonces indudablemente queda la duda si le tomamos la derecha o la izquierda. Eso es lo que creo que el colega trata de decir. En este caso habría que ver, bueno, uno, si hay alguna sospecha clínica, ¿no? Ya en la evaluación clínica, si hay algo que le llame la atención al médico, ahí podría ser un dato. Si él le llama a la derecha, le tomará la derecha. Ahora, el contexto puede ser que igual no le parezca ninguno, ¿no? En este caso, según los reportes de la gente que estudiosa que ha hecho, mencionan que el lado derecho es el más afectado. Entonces, si nos basamos en probabilidades, tendríamos que tomar el derecho, porque no habría forma. La radiografía lamentablemente solo menciona un lado, no menciona el otro lado. Por eso es que también la tomografía tiene, digamos, más alcance, porque la tomografía le permite abarcar, digamos, todos los campos pulmonares, ¿no? Y necesita usted tomarlo de un lado que el otro. Entonces, había esa posibilidad, ¿no? Entonces, tomarle la radiografía y de ahí la radiografía lateral derecha. Y ya si es que pueden, tendrían que tomar a la izquierda, pero ya si a la derecha, yo creo que basándonos en estudios probabilísticos, que más lesiones me encuentran en la derecha, yo creo que ahí nada más debería quedar, ¿no? Y esperar la prueba de laboratorio. Ahora, en cuanto a la mejoría, en cuánto tiempo una radiografía, digamos, en este caso, si la evolución es favorable, ¿no? En algunos casos, si es ya un compromiso severo, se ha visto muy pocos casos que se revierten las radiografías. Lo que sí estamos hablando de pacientes que tengan una categoría de leve a moderada.
una categoría leve, moderada, para encontrar ya una radiografía normal, estamos hablando de un promedio de 8 a 10 días, básicamente para encontrar ya que las lesiones, entre comillas, desaparezcan, ¿no? Básicamente es eso. Bien, doctora, la verdad que hay sobre la evolución de las imágenes nada más, no sé cuánto tiempo le toma, digamos, al paciente, creo que varía de acuerdo al cuadro, a la gravedad. Sí, varía, como le digo, en cuanto a la evolución de las imágenes. Por eso que básicamente algunos, los clínicos, sobre todo a medida que vayan viendo la evolución de los pacientes, requieren su toma de radiografías. Pero básicamente los estudios que se han hecho, desde el inicio que el paciente comienza hasta que termina, básicamente es, por ejemplo, un caso leve que tengamos, le hacemos el seguimiento, ya por lo menos al sexto día, séptimo, ya debería su placa ya haber bien. Eso es en estudios generales, ¿no? Pero todo va a depender de la evolución del paciente. Puede ser que comience como leve, pero pase a moderado. También eso habría que verlo. Sí, doctorita. Creo que ya eso fue todo. Solamente había la pregunta esta de que si regresan los pulmones al 100% de la normalidad. Eso está por verse también, ¿no? En teoría sí hay gente que regresa al 100%, pero en algunos no sabemos si dejan algunas secuelas que hay que verlo también con el tiempo, ¿no? Después, secuelas que de repente son tardías, depende de la comorbilidad, y en todo caso le vamos a preguntar eso también a los clínicos, porque el campo de la doctora es radiólogo. Bueno, la verdad que ha respondido a todos, inclusive nos ha dado una clase maestra de que sí, efectivamente las cosas hay que aterrizarlas en base a nuestra realidad, que la tomografía muchas veces es una opción para, dada la escasez de equipos de protección personal para no exponer a los colegas, y bueno, ¿no? Hay que contextualizarnos en base a la realidad y a lo que tenemos, el cuadro que te presenta el paciente. Doctora, le agradezco infinitamente, creo que todos han quedado súper contentos con su charla, ha sido de primera, y la comprometemos para las siguientes exposiciones, abusando de su capacidad docente, sobre ultrasonografía y sobre tomografía. De acuerdo a los tiempos le vamos a ir comunicando cuando la doctora tenga tiempo con toda su recargada labor que tiene en el momento. Muchas gracias a todos los participantes y le vamos a estar notificando la próxima reunión que será el día de mañana. Gracias.